A veces creo que los sueños son lo único que me queda. Happy birthday นะคะ คุณปิ่น Porque cuando cierro los ojos, ella vuelve. Siempre vuelve. No importa cuántas puertas me cierre. No importa cuántas veces se niegue a escucharme. No importa la distancia que exista entre su habitación y la mía. En mis sueños, Anil siempre encuentra el camino de regreso. คุณปิ่นกินด้วยกันสิคะ Y por unos instantes, todo deja de doler. La siento cerca. Tan cerca que puedo escuchar su respiración. Tan cerca que olvido el frío de las noches, el peso de los silencios y la angustia que me acompaña durante el día. Allí no existen los muros del palacio. No existe el rey. No existe Cuea. Solo existimos nosotras. A veces me habla. A veces me abraza. A veces me mira como si aún fuera la mujer que ama. Y yo me aferro a esos momentos con desesperación, porque cuando despierto, la realidad vuelve a reclamarme. Quizás debería dejar de hacerlo. Quizás debería dejar de buscarla incluso en mis pensamientos. Pero no puedo. Porque mientras ella se niega a verme, mis sueños siguen concediéndome aquello que el mundo insiste en arrebatarme. Su voz. Su sonrisa. Su amor. Y aunque solo sea una ilusión, es la ilusión que me mantiene respirando. Capítulo 14. Una metamorfosis silenciosa. Parte 1. Narra Pim. La brisa fría recorría la estrecha habitación, y se aferraba a mi piel como el eco de un sueño a punto de desvanecerse. Pero el frío deja de existir cuando ella aparece en mi sueño. Su mirada me atrapa lentamente. Su presencia me mantiene suspendida dentro de esta ilusión. Una tan frágil como irresistible. Aquí, en este instante donde el tiempo parece disolverse, todavía puedo alcanzarla. Ella recorría mi piel despacio. Sus dedos delineando la curva de mis labios, mientras su mirada se perdía sobre mi cuerpo. Y justo cuando el momento comenzaba a sentirse eterno, un movimiento brusco tiró de la manta compartida que cubría mi cuerpo, dejándome expuesta. Sin embargo, en lugar de despertar, terminé hundiéndome aún más en aquella extraña fantasía. Qué deliciosos son tus besos, princesa. Un fuego suave que se enreda en mi piel, el refugio al que siempre quiero volver. Mi voz ardía en un susurro que rozaba su oído, flotando entre los ecos infinitos de mi imaginación. Un brazo cálido me envolvió con la intimidad de un abrazo, dejando un peso suave sobre mi pecho. La sensación fue tan intensa, tan real, que hizo estremecer mi piel. Cerré aún más los ojos, abandonándome por completo a aquel sueño bendito, que regresaba a mí noche tras noche. Anil, no quiero que este instante desaparezca, quiero quedarme aquí, suspendida en la eternidad de tu abrazo. Era su aroma. Tan vívido. Tan inconfundible. Incluso en este limbo podía reconocerla. Mi cuerpo se tensó un instante, antes de rendirse por completo, permitiéndose creer que aquello era real, que era ella y no un simple eco de mi desesperado deseo. Pero algo comenzó a inquietarme. El frío se aferraba cada vez más fuerte a mis pies. Un soplo helado que mordía la ilusión, y desdibujaba lentamente los bordes del sueño. Aún así, me negaba a soltarla. Me aferraba a aquella sensación como si pudiera volverla eterna. ¿Es un sueño? Intenté convencerme. Aunque no podía apartarme. Sus dedos se sentían demasiado reales. El calor de su cuerpo también. ¿Es un sueño? Susurré, sin saber si las palabras escaparon de mis labios o permanecieron atrapadas en mi mente. Anil, ¿eres tú quien me abraza? ¿O es mi mente intentando huir de la persona que duerme a mi lado? Su mano encontró mi rostro con una delicadeza que me robó el aire. Quería girarme, quería verla,
pero cuanto más intentaba moverme, más parecía deshacerse todo, como arena escapando entre mis manos. El brazo se deslizó torpemente sobre mi cara, provocándome una molestia incómoda. De pronto, me sentí sola en medio de una cama abarrotada, y entendí que la realidad acababa de reclamarme otra vez. Pia, quita tus manos de mi cara. Aparté su brazo de un tirón, todavía incómoda por la sensación sobre mi piel. Lo siento, Kunpin, no me di cuenta. Murmuró la sirvienta con la voz espesa de sueño. Ya le había advertido que suelo moverme mucho dormida. Además, Prick se metió aquí con nosotras y casi me tira de la cama. Añadió con fastidio antes de girarse nuevamente. ¿Podrían hacer silencio? Todavía es demasiado temprano. Susurró Prick, adormilada, intentando silenciar nuestro murmullo. Atrapada entre dos cuerpos, y despojada del sueño que había parecido tan perfecto, me escabullí de la estrecha cama de servidumbre, convencida de que el descanso ya no volvería a mí aquella noche. Aunque aún faltaba para el amanecer, abandoné el lugar en silencio, evitando incluso el camino que conducía de regreso a mi habitación. Afuera, el cielo profundo y despejado, me recibe en toda su inmensidad. Se entrelaza con las farolas esparcidas a lo largo del camino, mientras la luna llena tiembla sobre las aguas del estanque del puente Búa. El agua se agita suavemente. Y el viento, ese dulce viento que me guió hasta aquí, acaricia las flores de loto, meciéndolas en una danza interminable. Las libélulas revolotean entre las ramas que rodean el estanque, como si estuvieran inmersas en un baile efímero, que parece no tener principio ni final. Las observo sin apartar la mirada. Hay algo en su libertad, en la sencillez de su existencia, que me cautiva, y me obliga a permanecer quieta. Contemplar aquella escena, delicada y serena, resultaba sin duda, mucho más agradable que permanecer atrapada entre los cuerpos inquietos de dos peculiares sirvientas. Me acomodo al borde del puente, desde donde la vista se abre hacia el majestuoso Pine Palace. Sentirla tan cerca, como una brisa que me roza, despierta un anhelo que poco a poco se derrama por toda mi piel. Aunque la noche fría se cuela bajo mi ropa, pensar en ella enciende un fuego que el viento no consigue apagar. Permanecer aquí, contemplándola a la distancia, se siente como un extraño idilio. Como un amanecer perfecto. No logro apartar la mirada del Pine Palace. Anilapat duerme allí, tras sus muros, envuelta en una distancia que no quiero aceptar. Me ha cerrado la puerta. Se ha negado a escuchar. A comprenderme. Y aunque he suplicado, he entregado cada palabra de mi corazón con la esperanza de derribar la barrera que se levantó entre nosotras, ha sido inútil. Ninguna logró alcanzarla. Mi pecho duele. Una grieta invisible que se abre más con cada recuerdo. Pero no voy a llorar. No quiero abandonarme a ese vacío que amenaza con devorarme. Solo deseo sentirla cerca. Tan cerca que este dolor desaparezca, aunque solo fuera un momento. Y por eso me lo prometo a mí misma. Le susurro a la noche mi deseo, como si el viento pudiera llevarle mi voz hasta su ventana. Seguiré luchando. Seguiré intentándolo. Porque si hay algo que todavía me pertenece, incluso ahora, es mi voluntad de amarla. El sonido del agua en el estanque termina calmando mi espíritu. Me envuelve lentamente en una tranquilidad profunda. Mientras mi mente, fiel a sus costumbres, vuelve a conducirme hacia aquella fantasía que cada noche me rescata de la tristeza. Entonces, su voz regresa a mí. Pilantita, eres la mujer más hermosa del universo. Cada lunar tuyo me abre un cauce hacia tu delicia, un mapa del tesoro exclusivo para mi boca. Amo tu cuerpo. Y la forma tan maravillosa como se eriza tu piel. En cada toque. En cada caricia. Y esa dulzura irresistible a la que mi lengua acude, como abeja a la miel. Esas palabras, tan vivas, tan grabadas en mi memoria, despiertan en mí un deseo imposible de contener. Un calor intenso me atraviesa lentamente, arrasando con toda lógica, con toda prudencia. ¿Cómo logra Anil estremecerme incluso dentro de mis pensamientos?
Mis dedos recorren distraídamente mi muslo, percibiendo el temblor que delata mi deseo. Y apenas consigo comprender la intensidad de lo que ella provoca en mí. Mi pilantita, me vuelves loca con tu sabor. Eres un banquete del que nunca me saciaría. Tus labios son mi galardón, una tentación que no puedo resistir, y la manera en que tu cuerpo responde a mí es una locura que deseo sin fin. Anil, mi princesa, estoy al límite. Susurro rendida ante ese rostro angelical, que me recorre con pasión desde lo más profundo de mis pensamientos. La necesidad por ella es tan fuerte que me quema. Estoy al borde, sintiendo que no podré contenerme más, temiendo que mi cuerpo ceda en cualquier instante. No hago más que revivir el calor de sus labios sobre mi piel. Una realidad soñada donde desearía perderme eternamente. Tal es mi adicción a ti, princesa, que tu ausencia comienza a empujarme hacia la locura. Me hundo en tu boca, Lady Pym. En la calidez de tu abrazo, en la cercanía de tu cuerpo contra el mío, en la intimidad de nuestras frentes unidas, mientras tu respiración se mezcla con la mía. Me encanta escuchar tu voz, suave, quebrada, pidiéndome que no me detenga. Un estremecimiento inesperado me arranca de golpe de mis pensamientos, acompañado de un gemido ahogado que apenas logro contener. Mi falda se ha deslizado más allá de mi cintura, mientras mis dedos tiemblan, todavía marcados por el rastro húmedo del deseo. Por un instante, mi mirada se pierde en el amanecer, dejando que mi respiración y mis latidos encuentren el camino de regreso a la calma. Mi mirada desciende lentamente, observando cómo el palacio despierta y recupera su ritmo frente a mí. Sin embargo, una punzada de vergüenza me atraviesa de golpe, obligándome a incorporarme con rapidez del suelo. Acomodo mi ropa con movimientos apresurados, mientras mis dedos apenas logran alisar los pliegues del tejido. Mis pasos, vacilantes al principio, pronto se aceleran, guiándome con premura hacia el interior del Palacio Bua. Todo permanece en silencio. La calma aún domina cada rincón, ofreciéndome el espacio perfecto para fingir normalidad. Recorro los pasillos con cautela y subo hasta mi recámara. Pero justo antes de abrir la puerta, una mano fría y firme me detiene. Buenos días. Una voz rompe el silencio de forma tan inesperada que me deja inmóvil. Cuando dije que dormiría en el palacio, no imaginé que terminarías amaneciendo a la intemperie, Kun Pin. Parpadeo, intentando contener el calor que comienza a subir por mi cuello. Kun Kwea. Inclino ligeramente la cabeza a modo de reverencia, aunque mi voz traiciona el bochorno que intento ocultar. ¿Me estabas vigilando? La pregunta abandona mis labios acompañada del leve temblor de mis dedos, del calor extendiéndose por mis mejillas y del pulso acelerado latiéndome bajo la piel. Aún así, hago un esfuerzo por mantener la compostura. Me preocupé al no verte aquí tan temprano. Como acostumbras. Su voz desciende hasta convertirse en un murmullo suave, peligrosamente cercano. Salí a buscarte y te vi a lo lejos. Con la mirada fija en el Pine Palace. La vergüenza me asaltó de inmediato, obligándome a apartar la mirada. Pero él continúa observándome, como si buscara descubrir aquello que trato desesperadamente de esconder. Quise acercarme, pero no dormí allí. Lo interrumpo antes de que continúe, y reúno el valor para sostenerle la mirada. Solo, me desperté a mitad de la noche. Kwea guarda silencio unos segundos, pensativo, imposible de descifrar. Luego su expresión se suaviza, cuando deja una mano sobre mi hombro. ¿Sabes, Kun Pin? No tienes por qué dormir fuera de tu recámara. Su respiración roza mi brazo mientras la distancia entre ambos se acorta lentamente. Después inclina apenas el rostro y susurra cerca de mi oído. Puedes estar tranquila, Kun Pin. No incumpliré nuestro trato. Flashback. Dentro del Pine Palace, el torbellino incesante de mis pensamientos nubla mi razón. Cada vuelta que da mi mente es un eco más profundo del caos. Aprieto la mano contra mi cabeza, como si pudiera silenciar el ruido con la fuerza de mis dedos, pero solo logro sentir más intensamente la tormenta que llevo dentro.
Ver a Anil Apat marcharse hacia su recámara terminó de romper algo en mi interior. Su figura desapareció lentamente, llevándose consigo la poca esperanza que todavía me quedaba. Esta incertidumbre me asfixia. Siento que todas mis opciones se han cerrado de golpe, dejándome atrapada en un callejón sin salida. ¿Dónde voy a esconderme ahora? ¿A dónde se supone que debo ir? Mis pensamientos chocan unos con otros, sin tregua, sin lógica. No sé qué hacer. No sé cómo evitar lo inevitable. Prik, obedeciendo las instrucciones de su princesa, se acerca a mí, con el plato entre las manos. El aroma cálido de los dumplings llena el ambiente, aunque apenas consigo percibirlo. Kunpin, por favor, coma algo. La preocupación se asoma en cada una de sus palabras, mientras me acerca el plato con cuidado. Intenta ofrecérmelo varias veces, pero mi angustia termina rechazándolo todo. No. No quiero nada. Mi voz se quiebra con frustración, atrapada en un torbellino que no me deja pensar. Solo vete, Prik, déjame sola. Ella retrocede ante la dureza de mi mirada, pero apenas lo noto. Comienzo a caminar de un lado a otro, buscando una salida entre el caos de mis pensamientos, una que no resulte tan dolorosa. Pero la angustia en mi pecho no desaparece, al contrario, parece extenderse cada vez más dentro de mí. Prik lo nota. Deja el plato sobre la mesa y se acerca lentamente. Luego posa una mano sobre mi hombro, con una suavidad que logra atravesar, aunque sea un poco, el caos que llevo dentro. Kunpin, no se ponga así. Su voz tiembla ligeramente. Anil encontrará una salida. Incluso ella parece no creer del todo sus propias palabras. Su toque amable logra detenerme, pero un sollozo termina escapando de mis labios antes de que pueda contenerlo. No hay salida, Prik. Mi voz se eleva, rota y desesperada. Tendré que regresar con Kunkue. Las palabras se quedan atrapadas en mi garganta antes de completarse. Lo sé. Lo entiendo. Y aún así, me destruye. Porque regresar al Palacio Bua significa que todo terminará. Y solo pensarlo me deja sin fuerzas. Mis piernas ceden despacio, hasta que termino desplomándome sobre el suelo frío, derrotada por completo. Tendré que resignarme a ser su esposa. Tendré que alejarme de Anil, para siempre. Lo murmuro sin saber si realmente hablo en voz alta, o si es solo un pensamiento desesperado perdiéndose en el aire. No puedo quedarme aquí. Necesito una salida. Por más que intento apartarlo, ese pensamiento siempre regresa al mismo lugar, insistiendo en que debo hallar una solución. Prik se queda paralizada por un instante, y luego retrocede despacio, como si temiera que mi desesperación pudiera alcanzarla también. Kunpin, por favor, cálmese. Su voz sale entrecortada, incapaz de ocultar el miedo. Me está asustando de verdad. Déjame sola, Prik. Solo soy un problema más, una carga que nadie pidió. Mis palabras salen ásperas, desgastadas por el cansancio y la desesperación. Pero la joven sirvienta me interrumpe antes de que pueda seguir hundiéndome en ellas. Kunpin, no vuelva a decir eso. La angustia pesa más que el enojo en su voz. Me observa desplomada en el suelo, y vacila por un instante. Luego extiende una mano hacia mí, dispuesta a ayudarme a levantar. Por favor, milady, recupere fuerzas y coma algo. Además, no puedo irme sin asegurarme de que haya comido. Sostengo su mirada unos segundos antes de responder. No lo tomes a mal, Prik. Solo intento apartar un problema más de tu camino. Mi cabeza se inclina lentamente. Las lágrimas terminan escapando en silencio, perdiéndose una tras otra sin que pueda detenerlas. Al verme así, Prik finalmente cede. Está bien. La dejaré sola. Pero prométame que va a comer. No me iré sin escucharlo. Me acerca el plato una vez más, dejándome sin espacio para seguir negándome. Déjalo ahí. Señalo la pequeña mesa junto al sillón. Lo comeré.
Muy bien, Kun Jinping. Iré a preparar su dormitorio. Prick sonríe aliviada, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Luego sube las escaleras apresuradamente, y el eco de sus pasos se desvanece poco a poco, dejándome otra vez sola con mis pensamientos. Mi mirada termina posándose sobre el sillón. Y por un instante, el presente se mezcla con el pasado. Todavía puedo sentir el rastro de lo vivido allí, escondido entre los pliegues de la tela, como si aquel lugar conservara intactos los ecos de nuestras caricias. Un suspiro abandona mis labios antes de acercarme lentamente. Luego me dejo caer sobre él, permitiendo que la nostalgia me envuelva una vez más. Me abandono al recuerdo de sus manos, al eco de su voz, a ese amor que sigue intacto dentro de mí, aunque todo alrededor parezca derrumbarse. Recostada allí, intento ordenar mis pensamientos, preparándome para enfrentar a tía Pat, al rey, a Kunquea y a toda su familia. Solo imaginarlo se vuelve demasiado pesado para mí. Poco a poco, el agotamiento termina apagando mis pensamientos, y mi mente, simplemente deja de resistirse. Entonces, el aroma de los dumplings vuelve a llenar la sala. Tibio. Reconfortante. Aquella calidez me brinda un breve respiro. Me inclino y tomo uno, dejando que su sabor se derrita en mi paladar. Esa pizca de placer dibuja una sonrisa fugaz en mi rostro, y antes de darme cuenta, el plato ya está vacío. Mi estómago finalmente se siente satisfecho, y con ello, el cansancio termina envolviéndome por completo. Solo una voz consigue atravesar aquella bruma, mientras el resto del mundo se desvanece en un eco distante. «Kunpin», me llama esa voz desde algún lugar lejano. «Kunpin, despierte. Venga a su recámara». Insiste varias veces, pero ya no tengo fuerzas para reaccionar. Siento sus manos intentando levantarme, jalándome con cuidado, aunque mi cuerpo pesa demasiado para seguirle el movimiento. Y en el instante en que vuelvo a desplomarme sobre el sillón, dejo de ser consciente de todo. Despierto con el resplandor del amanecer, golpeando directamente mis ojos. Y con la certeza insoportable de que no quería vivir este día. Deseé con todas mis fuerzas que el amanecer nunca llegara. Pero no. Ya estoy aquí. Ya desperté. Mis pies adoloridos por la mala postura, me recuerdan que pasé la noche sobre el sillón, cubierta por una manta delgada, que nunca logró protegerme del frío. El cuello me arde al moverme, pero aún así, logro incorporarme poco a poco. Mi mirada se pierde en la ventana. La luz del amanecer comienza a derramarse por la sala, aún envuelta en silencio. Con ella regresa también ese vacío, que nunca termina de abandonarme del todo. Mis ojos recorren distraídamente la estancia hasta posarse en el plato vacío de los dumplings, que descansa frente a mí. La única evidencia de aquella breve calma que sentí anoche. Lo tomo con manos temblorosas y voy con pasos lentos a la cocina. El agua fría sobre mis manos me despierta aún más. Y la espuma que se forma sobre la cerámica parece otra extensión de mis pensamientos. Todo lo que tuve que soportar para llegar aquí, pasa nuevamente por mi mente. El hambre. El frío. La humedad. La soledad de estos días, escondida entre paredes ajenas. 3 días enteros resistiendo, esperando, creyendo que aún podía salvar algo de nosotras. Pero ahora comprendo que nada de eso tuvo sentido. Anil siguió adelante. Sin mí. Y por más que busco una respuesta, mis pensamientos siempre terminan chocando contra el mismo muro. Ya no me quedan fuerzas. Me rindo. Ahora la deshonra me sigue a todas partes. Tía Pat estará decepcionada. Kunquea tendrá motivos para castigarme. Y el rey no tendrá piedad. No estoy preparada para enfrentarlo. No quiero hacerlo. Pero tampoco me queda un lugar al que huir. No existe rincón en el mundo capaz de esconderme de mi destino. No lo seguiré retrasando. Lo he decidido. No permitiré que Anil cargue con la responsabilidad de entregarme ante el rey. Lo haré yo misma. Aceptaré mi castigo,
Y el final que venga con él. Las lágrimas caen. Se pierden en la espuma. Afuera, el destino aguarda con su peso cruel. Pero aún no. Antes de enfrentarlo, mis pasos me llevan en silencio hasta la habitación de Anil. Necesito verla una última vez. Cada paso se siente como un adiós. Porque sé que después de hoy, ella no volverá a quererme cerca. Y eso es igual a la muerte. Subo en silencio, conteniendo incluso mi respiración. La puerta se abre con un leve empuje. Me deja el espacio justo para pasar. La luz del amanecer todavía llena la habitación, envolviéndola en un resplandor suave. Está dormida sobre la cama, desarropada, con la respiración tranquila. Como si el sueño la hubiera reclamado antes de que pudiera acomodarse. Me acerco. Con manos temblorosas, tomo la manta blanca y la extiendo sobre su cuerpo. Como lo único que puedo darle antes de desaparecer. Me quedo quieta, atrapando en mi memoria cada detalle. Su rostro angelical. La delicada curva de sus labios en forma de corazón. Los mismos que tanto anhelo. Tan cerca. Tan intocables. Aprieto los labios con fuerza, conteniendo la emoción en mi pecho. Porque si cedo, si lo dejo escapar, temo que nunca pueda detenerlo. Dándole un último adiós, me marcho con el diario improvisado, que entre mis manos, se siente más grande de lo que debería. Aún así, lo abrazo como el único testigo de mi última noche en este lugar. El frío de la madrugada se filtra por mi vestido, y cada paso resuena como una despedida. No miro atrás. No debo hacerlo. Apuro más el paso, sintiendo cada latido resonar en mi pecho, con la esperanza de que Buda no sea tan cruel conmigo, de que el destino aún guarde algo más que castigo en su camino. Pero en el fondo, sé que la súplica es apenas un murmullo en el viento. El miedo me invade poco a poco mientras avanzo hacia el enorme palacio. Se alza en la distancia, esperándome, como si ya conociera mi destino. Cada paso me acerca más al momento que he intentado evitar desde el principio. Enfrentar al rey. Voy decidida. O al menos intento convencerme de ello. Pero entonces los vi. Un grupo de sirvientes avanzaba por el sendero con pasos rápidos y voces agitadas. Cuando distinguí sus siluetas entre los árboles, sentí que el pecho se me cerraba. No podían verme. No así. Me refugié detrás de una columna de piedra, cubierta por arbustos. Aunque bastó un instante para comprender que era inútil. Si alguno levantaba la vista, si decidía mirar con atención, me encontrarían. El pánico me obligó a moverme antes de pensar. Me deslicé entre ellos, agachándome lo más que pude. Las ramas rasgaban mi piel y atrapaban la seda de mi vestido, pero no lo sentía. Todo mi cuerpo estaba concentrado en una sola necesidad desesperada. Desaparecer. ¿Por qué seguía allí? A esas horas debía estar en la sala principal del gran palacio, inclinando la cabeza ante el rey, pronunciando las palabras que todos esperaban escuchar de mí. Pero ya no podía. La valentía con la que había intentado sostenerme durante toda la mañana, comenzaba a romperse dentro de mí, como una porcelana agrietándose lentamente hasta deshacerse por completo. Y entonces apareció aquella idea. Huir. No como un pensamiento pasajero, sino como algo más profundo. Más peligroso. Una voz insistente que comenzaba a abrirse paso en mi mente. ¿Y si simplemente corría? ¿Y si desaparecía antes de que alguien pudiera detenerme? ¿Y si dejaba atrás el palacio, las miradas, las obligaciones, todo? Terminé ocultándome detrás de un árbol enorme cubierto de musgo. Apoyé la espalda contra el tronco. Contuve el temblor que me recorría entera. El aire entraba a mis pulmones de forma irregular, demasiado rápido, demasiado débil. Por un instante quise rendirme. Cerrar los ojos. Dejar de ser Lady Pin. Dejar de existir, aunque fuera por unas horas. Pero entonces, entre el susurro de las hojas,
y el lejano murmullo del palacio, emergen voces. Dos hombres conversan no muy lejos de mi escondite. El sonido de las voces atravesó el silencio del jardín como una cuchilla. Me quedé inmóvil. Sabía que debía alejarme. Sabía que escuchar era un error. Pero algo en el tono de aquellas voces me clavó al suelo. Kunquea, ¿cómo rayos haremos para traer de vuelta a Lady Pin? Alguna idea debes tener de su paradero. Conozco a Lady Pin desde que era una niña. Por su cuenta nunca actuaría así. Me paralicé al oír mi nombre. Fue como si una mano invisible me agarrara con fuerza, congelándome entre las sombras del árbol que apenas logra ocultarme. Esa voz. La reconocería en cualquier parte. Aparté unas ramas muy despacio, y miré entre las sombras. Ella cambió. Desde que terminó la ceremonia, Lady Pin no volvió a ser la misma. No quiso acercarse a mí, ni recibir a los invitados. Y cuando fui a buscarla a la recámara, había desaparecido. Creo que lo planeó desde el principio. Huir de mí. Son ellos. Arnón y Quea. La sangre abandonó mi rostro. Ellos me estaban buscando. Sentí el impulso inmediato de retroceder. De correr más lejos, de esconderme hasta desaparecer de verdad. Pero mi cuerpo parecía haberse convertido en piedra. Cada palabra que pronunciaban, me hundía más en aquella sensación insoportable de encierro. ¿Qué quieres decir? Es una acusación seria, Kunquea. Retrocedí un paso. Las hojas secas crujieron bajo mi zapato. El sonido fue pequeño. Mínimo. Pero para mí retumbó como un trueno. Me aferré más al árbol, abrazándome el cuerpo mientras cerraba los ojos. Sentía el pulso desbocado en la garganta. Esperé escuchar pasos acercándose. Esperé que todo terminara allí. Pero las voces continuaron. Príncipe, no podemos arriesgarnos a decir la verdad. Sospecho que su mejor amiga, Sunee, y su hermano Kawin la están ocultando en algún lugar. Solo debemos encontrarla y hacer que confiese. Un golpe seco contra la mesa me hizo sobresaltar. Tuve que llevarme una mano al pecho para no perder el equilibrio. El aire comenzaba a faltarme de nuevo. Intenté respirar despacio, recuperar el control, sostenerme antes de derrumbarme allí mismo entre los árboles. Señor príncipe, no puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda, y la de los hombres del rey. No pretenderás huir una vez más, ¿no es así, Kunquea? A través de las ramas, vi al vicepríncipe Arnón caminar de un lado a otro. Su inquietud era tan evidente que parecía incapaz de permanecer quieto un solo instante. Está bien, Quea. Haremos lo que dices. Iremos tras Sunee y Kawin. Arnón soltó un largo suspiro, pesado. Agotado. Después comenzó a alejarse. Esperé unos segundos. 1, 2, 3. Intenté reunir el valor suficiente para salir de allí sin hacer ruido, juro que lo intenté. Pero justo cuando di un pequeño paso, la voz del príncipe volvió a detenerme en seco. Mejor espérame aquí, Quea. Volví a pegarme al tronco del susto. Quedé rígida, incapaz de mover un solo músculo. Quédate aquí. No des un solo paso hasta que vuelva con los hombres de mi padre. No podemos arriesgarnos a que te vea. Quea permaneció sentado, sosteniendo una taza de café entre las manos. Intentaba aparentar calma, pero incluso desde mi escondite, podía notar el leve temblor de sus dedos. Y por primera vez desde que había escapado, comprendí que él también tenía miedo. Y entonces algo cambió dentro de mí. No era solo incertidumbre, ni desesperación. Era una posibilidad. Una salida. Una idea comenzó a tomar forma lentamente, difusa todavía, pero lo bastante fuerte para aferrarme a ella. Quizá esa era mi única oportunidad de evitar la deshonra. Ya no era solo miedo lo que me dominaba, también era el impulso desesperado de proteger lo poco que aún quedaba de mi nombre.
Sigo detrás del árbol. Ni siquiera me atrevo a asomar la cabeza. Mis dedos tiemblan, y ya ni siquiera sé cuántas veces me he mordido las uñas. Lo veo ahí, sentado, con la taza de café entre las manos. Quea. Mi supuesto esposo. Bueno, ya no sé si puedo llamarlo así. Nunca lo amé. Nunca. Pero eso no evita que la culpa me devore por dentro. Huir durante 3 días sin dejar rastro fue cruel, lo sé. Y ahora él tendría motivos para castigarme si quisiera. Quea bebe el café de un solo trago. Se levanta, camina un poco, y vuelve a sentarse con frustración. Sé que está esperando por orden del príncipe Arnón, pero también sé reconocer cuando su paciencia comienza a agotarse. Y eso solo consigue ponerme más nerviosa. Se levanta de golpe, y mi corazón tamborilea con fuerza dentro de mi pecho. No. No puede irse todavía. Pero vuelve a dejarse caer en el asiento, soltando un suspiro pesado mientras fija la mirada en el suelo, como si intentara encontrar ahí la calma que Arnón le exige conservar. Alicé una arruga inexistente en mi vestido, intentando contener el pánico. No sé cómo acercarme a él. No sé qué decirle. Solo sé que si se marcha ahora, perderé mi última oportunidad. Quea vuelve a intentarlo. Se incorpora un poco, duda, y yo doy un paso atrás por instinto, aunque mis pies parecen clavados al suelo. No. No otra vez. Aprieto los puños. Tengo que hacer algo. Tengo que detenerlo. Solo que no sé cómo enfrentar sus ojos, sin sentir que las palabras me desgarran antes de siquiera pronunciarlas. Pero si lo dejo ir, entonces sí habré perdido mi última opción. Finalmente Quea se pone de pie, esta vez decidido a marcharse. Su figura comienza a alejarse lentamente y yo, con las manos temblorosas, y el corazón en un puño, reúno el poco valor que me queda. Me agacho, tomo una piedra, y la lanzo hacia su dirección. El sonido seco al golpear el suelo me hace arrepentirme al instante. ¿Qué acabo de hacer? Me escondo de inmediato detrás del tronco, cerrando los ojos con fuerza, deseando que no lo haya notado, que solo continúe caminando. Entonces, solo se crea un silencio. Denso. Absoluto. Respiro como puedo. Muy despacio abro un ojo, luego el otro, y me asomo. No hay nadie. Solo la taza de café abandonada sobre la mesa, ya fría. Exhalé despacio. Contenida. Tranquila. Y justo cuando comienzo a creer que todo terminó, unas manos heladas se apoyan sobre mis hombros. Pilantita, ¿qué haces aquí? Me volví de golpe. Los ojos desconcertados de Quea se clavaron en los míos. Sentí como las piernas dejaban de responderme. Apóyate en mí. No te caigas. Quea me sostuvo con firmeza, temiendo que fuera a desplomarme de un momento a otro. Me guía hasta el banco donde estaba sentado hace unos minutos, sin apartar de mí esa mirada incrédula. Pilantita, ¿estás bien? Su voz tiembla entre la urgencia y la preocupación. ¿Dónde estabas? ¿Quién te hizo esto? ¿Por qué estás así? Sus preguntas caen una tras otra, pero yo no logro responder. Las palabras se rompen antes de salir. Solo consigo llorar. Quea frunce el ceño, confundido. Sus dedos siguen aferrados a mi mano, como si necesitara asegurarse de que realmente estoy aquí. Pilantita, no sé dónde estuviste, pero puedo imaginarlo. Su voz baja un poco, cargada de tensión. Kawin y Sunee te tenían secuestrada, ¿verdad? Mi cuerpo no reacciona. Solo muevo la cabeza levemente. No porque sea verdad, sino porque no puedo involucrar a Anil. Nadie debe saber que estuve en el Pine Palace. Nadie debe saber que ella conocía la verdad. Antes muerta que perjudicarla. Lo sabía. Quea chasquea los dedos, satisfecho consigo mismo. Mandé investigar a Kawin hace tiempo. Sabía que estaba obsesionado contigo.
Ahora todo encaja. Después vuelve a mirarme en silencio. Hay preocupación en sus ojos, pero también desconcierto. Y yo, no puedo ni respirar. No tienes que hablar si no puedes hacerlo ahora, dice finalmente, con más suavidad. Pero debo llevarte con la tía Pat. Todos están preocupados. Un frío repentino me recorre el cuerpo. Lo miro directamente y, por primera vez desde que comenzó todo esto, encuentro fuerzas para responderle. No iré contigo. Su expresión cambia de inmediato. La sorpresa dura solo un instante antes de endurecerse. ¿Por qué no? Intento sostenerle la mirada, aunque el miedo sigue agitándose dentro de mí. Y cuando trata de levantarme, retrocedo enseguida, apartándome de él. ¿Qué piensas decirle a todos? Su mandíbula se tensa. Diré que te encontré. Un calor sube de inmediato por mi rostro. La sola idea me incomoda. Koya quiere aparecer como el salvador de esta historia, como si todo esto hubiera sido una tragedia de la que vino a rescatarme. Permanezco callada unos segundos. Él vuelve a intentar levantarme, ignorando mi rechazo, y entonces alzó la voz antes de que pueda tocarme otra vez. Lo escuché todo. Sé que has estado mintiendo sobre mi desaparición. Algo se endurece en su mirada. Y si no quieres que el rey descubra la verdad, no me llevarás contigo. La sorpresa en sus ojos se transforma rápidamente en enojo. ¿Y qué pretendes? ¿Seguir escondiéndote? Sus palabras fueron un golpe de realidad. Pero no respondí enseguida. No porque no tenga que decir, sino porque ni yo misma sé cómo enfrentar todo esto. Solo iré contigo bajo una condición. ¿Cuál? Respiré hondo antes de responder. No compartiremos la misma cama. Koya me observa desconcertado. ¿Qué estás diciendo? Sostengo su mirada, obligándome a decir lo que llevo dentro de una vez. No te amo, Koya. Nunca lo hice. Me casé contigo porque mi tía lo quiso así. No quiero que vuelvas a acercarte a mí, y no permitiré que duermas a mi lado. El silencio se vuelve insoportable. Finalmente pregunta con frialdad. ¿Y qué pasará si no acepto? Todos sabrán que le has mentido al rey. Otro silencio cae entre nosotros. Pero esta vez, sé que lo he dejado sin salida. Koya exhala lentamente antes de responder. Está bien. Lo acepto. No hay calma en sus palabras. Solo frustración contenida. Entonces tendremos que inventar una historia. Asiento despacio. Diremos lo que ya pensabas decir. Koya deja escapar una risa seca. En realidad no tenía nada preparado. Ambos suspiramos. Diremos que te encontré perdida en un poblado lejano. Propone finalmente. Frunzo el ceño de inmediato. Nadie va a creer eso. Entonces diremos que me esperabas para irnos de luna de miel, pero abordaste el automóvil equivocado. Dudo un instante. Tía Pat no lo creerá. Lo hará. Solo sigue mi versión. Y antes de que pueda reaccionar, su mano se cierra alrededor de mi brazo. Se aferra a la mía con brusquedad. Camino a su lado sin oponer resistencia, mientras la incertidumbre regresa poco a poco, ocupando cada rincón de mí. Fin del flashback. Me aparto con suavidad de Koya, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Sin embargo, él da un paso, acortando el espacio una vez más, y con una calma medida, extiende la mano para abrir la puerta de mi habitación. Kunpin. Su voz se desliza tranquila. Inclina la cabeza y me regala una media sonrisa. Permíteme ser atento. No olvides que no somos enemigos, sino aliados. Sus palabras, aunque suaves, parecen perfectamente calibradas. Un aviso disfrazado de amabilidad, un recordatorio de que las apariencias son necesarias, incluso entre nosotros. Te agradezco el gesto, Koya. Pero no necesito tu ayuda.
puedo abrir la puerta por mí misma. Mis dedos rozan el marco con intención, un límite silencioso que no digo en voz alta, pero que espero haya entendido. Sus ojos permanecen en los míos un segundo más de lo necesario. Un instante de duda, de cálculo. Y luego, con la misma serenidad impecable, se retira un paso. Aprovecho su gesto como una oportunidad. Me giro con rapidez y entro en mi habitación, decidida a cerrar la puerta tras de mí. Pero antes de que la madera alcance el marco, su pie se interpone con precisión quirúrgica, deteniendo el golpe con una calma inquietante. Kunpin, olvidé mencionarte algo. Su voz es baja, controlada, casi amable. Mi mano sigue aferrada al pomo, mi respiración contenida mientras espero sus siguientes palabras. Tía Pat me informó que esta noche habrá una fiesta en mi honor. ¿Lo sabías? Un frío desagradable me recorre el cuerpo al sentirlo cerca. No es miedo, es incomodidad. Pero no dejo que se note. Sí, estoy enterada. Koa mantiene una sonrisa impecable, aunque tan fría, que resulta imposible encontrar en ella un rastro de calidez. No la pedí, Kunpin, pero ya conoces a tía Pat y su apego por las tradiciones. Hace una pausa. No por casualidad, sino para observarme con esa mirada suya que analiza más de lo que dice. Te pido un favor. Hagamos que se sienta halagada esta noche. Mi pulso se acelera, pero mantengo la compostura. Asiento en silencio. Sintiendo como cada palabra suya se clava bajo la piel como alfileres disfrazados de terciopelo. Y entonces, sin previo aviso, cierro la puerta de un golpe. El estruendo retumba en el pasillo, seco y definitivo, como un límite que no pienso permitir que vuelva a cruzar. Desde que cierro la puerta, algo dentro de mí se libera de golpe. Camino directo hacia la ventana y aparto las cortinas con prisa, empujando los cristales para asomarme al pequeño balcón. El aire fresco de la mañana me acaricia el rostro. Me inclino, con el corazón latiendo un poco más fuerte, y mis ojos vuelan, sin dudarlo, hacia la habitación de la princesa Anilapat. Ahí está. Serena. Silenciosa. Las cortinas permanecen corridas, y la luz tenue de la lámpara dibuja sombras suaves en el interior. Me apoyo sobre el borde del balcón, sonriendo para mí misma, dejándome arrastrar por todo lo que provoca en mí. Eres como la calma que nunca tuve. Susurro, más para mí que para ella. Como si bastara con verte, para que el mundo dejara de doler por un momento. Cierro los ojos un instante. El pecho se me llena de una ternura tan profunda que casi duele. Espero. Quizás se acerque a la ventana, quizás me vea. Pero no ocurre. La habitación continúa envuelta en su propia quietud. Después de quedarme un rato imaginándola a mi lado, como últimamente siempre termino haciendo, regreso lentamente al interior de la recámara. Saberla tan cerca, aunque sea solo en mi imaginación, me regala una calma momentánea, tan delicada como frágil. Frente al espejo, retiré los pendientes uno a uno y los dejé sobre la cómoda. El delicado sonido del metal al tocar la superficie pareció marcar el final de algo. Até mi cabello con firmeza, y alcé la vista hacia mi reflejo. Recorrí despacio mi cuello y mis hombros. Con movimientos tranquilos, fui dejando atrás la ropa hasta que el vestido descansó a mis pies. Entonces me observé en silencio. Mis dedos rozaron mi piel con curiosidad, como quien vuelve a encontrarse con alguien a quien había perdido de vista. Y sonreí. No por vanidad, sino porque, por unos segundos, me siento libre. Libre de Koa. Libre de todos. Menos de ella. De Anilapat, nunca. Justo cuando me desprendo del último tirante y me acerco al baño, un golpecito suave interrumpe el silencio. Me detengo, el cuerpo medio cubierto por la toalla, y giro la cabeza hacia la puerta. ¿Quién es? Pregunto, sin acercarme. Soy Koi. Responde la voz suave de mi sirvienta desde el otro lado. ¿Qué ocurre? ¿Pasó algo? La señora Pat la necesita urgente en la cocina.
responde con cierta vacilación, como si no quisiera ser portadora del mensaje. Cierro los ojos un instante, exhalando sin hacer ruido. ¿Para qué? No lo sé exactamente, solo me pidió que viniera a buscarla. Miro la puerta como si pudiera ver a través de ella. Claro que sé para qué me necesita. Sé exactamente lo que quiere. Lo que espera de mí. Dile que bajaré en un rato, cuando esté lista. Respondo con tono seco. Sí, señora, responde Coy respetuosamente. El suave eco de sus pasos se desvanece poco a poco por el pasillo. Luego, con deliberada lentitud, me doy la ducha, dejando que el agua caiga sobre mí más tiempo del necesario. No porque la necesite, sino porque quiero hacerla esperar. No voy a correr por el deber, la exigencia, la tradición vestida de obligación. No esta vez. Cuando finalmente termino, me visto despacio. Cada prenda, cada botón, como si tejiera una barrera entre mi piel y el mundo. El vestido no es el que usaría para presentarme ante Pat. Es uno simple, cómodo, elegido a propósito. Me siento en el borde de la cama, dejando que el peso de mi cuerpo hunda el colchón. Mis ojos se van directo a la mesita de noche. Ahí está. Mi diario. Lo tomo con cuidado, con ese respeto que se le tiene a las cosas que guardan verdades. Paso la yema de los dedos por la tapa, sintiendo las pequeñas marcas que ha dejado el tiempo. Luego lo abro, recorriendo páginas que ya no necesito leer. Ya sé lo que hay en ellas. Lágrimas, decisiones, secretos. Llego a una hoja en blanco. La pluma sigue justo donde la dejé. La tomo entre mis dedos, destapo la tinta, y respiro hondo antes de apoyar la punta sobre el papel. Y entonces escribo. Como siempre termino haciéndolo cuando el pecho me pesa demasiado. Porque ahí, entre la tinta y el papel, puedo dejar existir todo aquello que jamás me atrevería a pronunciar en voz alta. Diario de Pilantita. Hoy ocurrió lo impensado. Un acto prohibido, nacido no del hambre del cuerpo, sino del alma. Un atrevimiento silente, insolente, despierto por la sed de ella. Su ausencia duele como filo de vidrio en la carne. Su rechazo no doblega al mundo, pero hiende mi pecho como un río partiendo la roca. Si la noche hablara con su luz tenue, si las libélulas danzantes llevaran mis suspiros a su oído, ella lo sabría. Sabría cómo arde el deseo bajo mi piel, cómo mi boca se muere de sed por la suya. Querido diario, guarda este deseo entre estas páginas como un recordatorio de que aún debo resistir. No voy a rendirme ante el silencio, ni ante la distancia que levantan los miedos, ni frente a los muros que el mundo insiste en construir entre su alma y la mía. No permitiré que este amor se marchite dentro de mi pecho, como una flor abandonada a la sombra. Tampoco dejaré que la duda me arrebate la certeza de lo que siento por ella. He de atravesar tempestades, he de sangrar, si es necesario. Pero no soltaré esta llama obstinada que insiste en vivir, que arde únicamente por ti. No me bastan los sueños, ni el consuelo de imaginarte. Quiero alcanzarte con las manos llenas de verdad, con la frente en alto y el corazón abierto, incluso si el miedo me hace temblar. No voy a rendirme. Porque aquello que nace tan hondo no desaparece fácilmente. Y porque el amor, cuando realmente es amor, se defiende hasta el último suspiro. Cierro mi diario. La sensación de valentía aún palpita en mi pecho, mientras lo deslizo en la gaveta. Su cubierta rozando la madera con suavidad. Mis ojos se detienen en el libro junto a él. Aquel que leí con voracidad en una sola noche. Tenerlo en mi posesión me provoca un escalofrío, no de miedo, sino de asombro. Un eco de las palabras que allí descubrí, de los secretos que descifré entre sus páginas. Y un recordatorio de que debo devolverlo pronto a su dueña. Me quedo unos segundos observándolo, sintiendo aún la energía de su historia recorriéndome. Es un vestigio de lo que está oculto a simple vista. De lo que solo aquellos dispuestos a leer entre líneas pueden entender. Y de que a veces, la verdad más valiosa es aquella que se mantiene en las sombras, esperando ser encontrada.
Mis dedos recorren la cubierta del libro con una mezcla de emoción y nerviosismo. Las memorias de Anne Lister. Un tesoro que no debería estar en mis manos, pero que ahora me pertenece. Al abrirlo, mi mirada se desliza por las páginas, por la caligrafía firme y decidida de una mujer que desafió su tiempo. No quiero vivir como me dicen que debo hacerlo. Quiero vivir como yo elijo. Sus palabras me sacuden más de lo que esperaba. Anne Lister no solo escribió sobre su vida, sino sobre su deseo de libertad, sobre su amor sin restricciones, sobre su lucha por ser quien realmente era. El amor entre mujeres no es un pecado, es una verdad que pocos se atreven a nombrar. Mi respiración se entrecorta. Cada línea es un secreto descifrado, una confesión que atraviesa siglos para llegar hasta mí. Me pregunto si Anil sintió lo mismo al leerlo. Si estas palabras también la hicieron temblar. Si al igual que yo, encontró en ellas un reflejo de lo que nunca se atrevería a decir en voz alta. Me pierdo en mis pensamientos, en el reflejo de un rostro que ya no es del todo mío, sino el suyo. La imagen cobra vida en mi mente con una claridad que asusta. Su rostro se forma ante mí, como si el aire supiera dibujarla. Afuera, el mundo sigue su curso. Pero yo estoy lejos. Muy lejos. En ella. En Anil. Su nombre me llenaba de un calor que no podía explicar con palabras. La imaginaba sonriendo, sus manos suaves, la forma en que sus ojos parecían hablar un idioma que solo yo comprendía. Ardía por verla. Por oírla decir mi nombre. Por volver a existir en su mirada. Kun Pin. La voz me sacudió, pero no reaccioné de inmediato. Seguía perdida en el fuego que me provocaba solo pensarla. Kun Pin. Otra vez. Más insistente. Era Koi. Cerré los ojos, molesta. Espera un momento más, respondí, sin moverme. No me iré sin usted. Replicó desde el otro lado de la puerta, en ese tono obediente que escondía siempre un toque de nerviosismo. ¿Y para qué me necesita tía Pat ahora? Dímelo claro, Koi. Pero quien respondió no fue ella. Para que le prepares el desayuno a tu esposo. Se oyó la voz firme y tajante de mi tía Pat tras la puerta. Kunkwea te espera antes de marcharse a la oficina. El corazón me dio un vuelco. Me quedé helada. No dije nada. Voy a abrir. Añadió ella, haciendo sonar la manija con fuerza. Estoy desnuda. Mentí. Me alejé un paso de la puerta, con el corazón golpeándome las costillas. Un segundo de vacío. Y luego su voz, dulce pero amenazante. Koi, espérala aquí. Tú, pilantita, baja de inmediato. La escuché alejarse, y supe que no tenía mucho tiempo. Respiré hondo, me acerqué al tocador y tomé un pequeño artefacto de metal. Abrí la puerta con fuerza, casi atropellando a Koi. Ella se sobresaltó, pero no dijo nada. Avanzamos juntas por el pasillo en dirección a la escalera. Pero entonces lo recordé. Creo que olvidé algo. Susurré, deteniéndome en seco. ¿Qué cosa, señora? El libro. Murmuré, ya girando sobre mis talones. Kun Pin, ¿a dónde va? Koi me siguió nerviosa, mientras me devolvía a la habitación. Entré rápidamente y fui al escondite, donde guardaba las memorias de Anne Lister. Lo tomé entre mis manos como si fuera un objeto sagrado. Porque lo era. Ese libro me hablaba, me entendía, me confirmaba. Giré para salir, y ahí estaba Koi. No la vi venir. Tropezamos. El libro cayó al suelo entre nosotras. ¡Ay! Me quejé, llevándome la mano a la frente. Eso dolió. Lo siento mucho, señora. Dijo apenada. Déjeme buscarle algo para calmar el dolor. Por favor, no se mueva. No tardaré. Me pasó el libro con rapidez, y salió corriendo.
Al verla irse, no pensé. Solo actué. Lo apreté contra mi pecho, y salí por el otro lado. Las escaleras de servicio estaban libres. El pasillo en silencio. No iba a preparar el desayuno de Kunquea. No iba a seguir fingiendo. Iba hacia el Pine Palace. Hacia Annie. Aquella noche, Lady Pin se aferró a sus sueños como quien protege la última llama encendida en medio de una tormenta. Ignoraba que, mientras su corazón encontraba refugio en la esperanza, el destino ya comenzaba a mover sus piezas en silencio. Porque algunas promesas están destinadas a ponerse a prueba. Y algunos amores deben atravesar la oscuridad antes de encontrar el amanecer. Pero el tiempo de los sueños está llegando a su fin. Muy pronto, Lady Pin tendrá que enfrentarse a una verdad capaz de cambiarlo todo. ¿Será suficiente su amor para resistir lo que está por venir? La respuesta la espera en el próximo capítulo. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.